Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 186. Matanza de parientes y exterminio del clan. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/109. Las nubes colgaban bajas y Ninsuo practicaba en silencio su cultivo. A veces, auras de 5 colores se arremolinaban a su alrededor, su respiración oscilaba, a veces su sangre esencial surgía y el demoníaco se espesaba, y a veces parecía solemne, con el rostro resplandeciente con la luz de Buda. Después de experimentar con las 3 técnicas de cultivo, obtuvo una comprensión más intuitiva y profunda de las capas séptima a novena. Estas 3 técnicas conservan la mayor ventaja que alguna vez tuvieron, la rápida velocidad de cultivo. Pero si cultivara estrictamente según los métodos originales, el tiempo de cultivo sería al menos 3 veces más largo que antes. Esto se debía a que las técnicas de la séptima a la novena capa introducían una nueva ventaja, la riqueza. Ya fuera el sentido divino, el maná o la sangre esencial, eran mucho más densos que los cultivados con las técnicas típicas. Aunque se conservaba la ventaja de la velocidad, la cantidad total estándar se había triplicado, por lo que el tiempo de cultivo también se triplicó. Lo que hizo fruncir aún más el ceño de Ninsuo fue otro punto. A partir de la séptima capa, estas 3 técnicas comienzan a responder entre sí. Dejando de lado las etapas menores, las etapas principales deben progresar de manera uniforme, lo cual es realmente problemático. En otras palabras, las 3 técnicas deben alcanzar simultáneamente la séptima, octava y novena capas. Pero una podría estar en la parte inicial de la séptima capa, otra en la parte media y la tercera en la cima de la séptima capa. Anteriormente, Ninsuo tenía un cultivo del mar divino hasta el 6º nivel, mientras que las otras 2 técnicas estaban en el 5º nivel. Esta situación era absolutamente inaceptable para las técnicas posteriores del 7º al 9º nivel. Según las técnicas de cultivo, si esto ocurría, afectaría en gran medida a la probabilidad de éxito del establecimiento de la fundación. Ninsuo entendía la razón. Porque esto implica la integración de los 3 campos de elixir. Se había mencionado anteriormente que después del reino de refinamiento de I viene la etapa del establecimiento de la fundación. El reino de refinamiento de I tiene 3 caminos principales de entrenamiento, a saber, el mar divino del Dantian superior, el mar de I del Dantian medio y el mar de esencia del Dantian inferior. La mayoría de las técnicas se especializan en un Dantian. Por lo tanto, no había tal preocupación. Pero las técnicas excelentes o de primer nivel se especializaban en más de un Dantian, a menudo en 2. Independientemente de los 2 Dantian en los que se especializaran, todos requerían unificación. Por ejemplo, la unidad del espíritu y la respiración, la unidad del espíritu o la armonía de la esencia y la respiración. En el caso de los 3 maestros ancestrales, lo que necesitaba lograr era aún más, la unificación de los 3 tesoros, la esencia, la respiración y el espíritu. Esta unificación no consistía en fusionar los 3 Dantian en uno, sino en unificar su respiración, como si fueran uno, abriendo verdaderamente el camino hacia la etapa del establecimiento de la fundación. Sin esta unificación, el cultivo de Ninsuo de estas 3 técnicas sería como cultivar al azar 3 técnicas totalmente incompatibles. Cuando se trataba de influir en la etapa del establecimiento de la fundación, el fracaso sería inevitable. Los 3 Dantian tenían cultivo, y una ligera falta de armonía, no dar prioridad a uno sobre otro, provocaría un conflicto grave, lo que daría lugar a un intento fallido de la etapa del establecimiento de la fundación y daños por el choque de los 3 Dantian entre sí. En el peor de los casos, podría afectar a la práctica fundamental, convirtiendo a un genio en un inútil, o incluso poner en peligro la vida. Esta era la razón principal por la que cultivar los 3 Dantian juntos seguía siendo excepcionalmente raro en el mundo de la cultivación altamente avanzado de hoy en día. Ninsuo resumió, las 3 técnicas de cultivación mantenían su ventaja de velocidad en el reino de refinamiento de I tardío. Sin embargo, el tiempo se triplicaba y las 3 técnicas debían avanzar al unísono. Inmediatamente pensó en las dificultades que esto entrañaba. De esta manera,
mi cultivación del mar divino no puede avanzar demasiado rápido. También debo tener en cuenta el progreso de los otros dos dantian. Afortunadamente, las etapas menores no necesitan ser consistentes. Todavía puedo usar el vino de jade helado para elevar mi cultivo del mar de. Pero, ¿qué pasa con el cultivo del mar de esencia? El cultivo de Ninsu en el mar de esencia siempre había sido el más lento. No es que no tuviera talento en esta área, ni que fuera realmente lento, pero en comparación con el progreso excepcionalmente rápido del mar divino y el elevado mar de, el mar de esencia siempre había sido el último. Anteriormente, esto no era un problema. Pero ahora, según las etapas posteriores de las tres técnicas, esta era la mayor deficiencia en el cultivo de Ninsu. He obtenido las técnicas posteriores, pero al mismo tiempo han surgido nuevos problemas. Ninsu solo hojeó el contenido de las últimas etapas de la técnica de comunicación con el espíritu del soporte del espejo, y pudo sentir cómo su cultivo del mar divino se disparaba con la tendencia a romper la barrera de la séptima capa, lo que lo asustó y lo llevó a disipar rápidamente todos los pensamientos relacionados de su mar divino. Su cultivo del mar Deli también había alcanzado la cima de la sexta capa. Solo su cultivo del mar de esencia se había quedado atrás. Debo mejorar completamente mi cultivo del mar de esencia. La mayor parte de la investigación sobre el mar de esencia se centraba principalmente en el reino de las técnicas de la secta demonio. Ninsu tenía muy poca experiencia en esta área. Sus conocimientos provenían principalmente de la biblioteca pública de la familia Nin, y su dominio de las técnicas mecánicas se originaba en gran parte de las reliquias que le había dejado su madre. Aunque llevaba años recopilando información en el mercado negro y prestando atención a la recopilación de textos clásicos. La calidad de las técnicas de cultivo y los hechizos en este nivel del mercado era generalmente baja. Al fin y al cabo, la ciudad inmortal del Kaki de Fuego era una ciudad nueva. A menos que tuviera suerte o asistiera a alguna subasta, era difícil adquirir técnicas de alta calidad. Oficialmente suprimidas y prohibidas, las técnicas de la secta demonio también eran difíciles de conseguir en los mercados convencionales. Hasta los 16 años, Ninsu creía firmemente en el camino del desarrollo del camino justo, sin tener ningún deseo por las artes demoníacas. Nunca esperó que las técnicas del Palacio de las Hadas de Magma requirieran cultivar los tres caminos. Esto hizo que su preparación y su necesidad real de las artes demoníacas estuvieran muy desalineadas. Afortunadamente, tenía un hermano mayor de una importante secta maligna. Ninsu pidió consejo a San Lintón sobre este asunto. San Lintón le dio una respuesta directa: es muy sencillo. Aumentar el cultivo de la esencia de sangre es en realidad lo más fácil. Pero pequeño Su, seguro que no serás capaz de hacerlo. Hermano anciano, dímelo, insistió Ninsu. La respuesta de San Lintón hizo que el rostro de Ninsu cambiara ligeramente, e inmediatamente negó con la cabeza: imposible, imposible. El método de San Lintón era sencillo, basándose en parientes con el mismo linaje. Los cultivadores demoníacos crueles mataban a sus parientes para obtener beneficios personales, logrando un rápido avance en su cultivo. La clave era que, siempre y cuando los cultivadores demoníacos se centraran en refinar y purificar, este método no tenía realmente ningún efecto secundario. Ninsu no estaba dispuesto a rendirse. Anciano San, ¿hay alguna otra forma? San Lintón le ofreció varios métodos, pero todos tenían umbrales excesivamente altos o eran demasiado lentos para resolver los problemas inmediatos. ¿Qué hacer ahora? Ninsu no tuvo más remedio que centrarse en cultivar su mar de esencia mientras permanecía atento a cualquier información relevante, con la esperanza de que se presentara alguna oportunidad fortuita. San Lintón lo consoló: en realidad no estás en un punto muerto, sigues progresando de forma constante. Es una velocidad de cultivo normal, pero no estás satisfecho. Ninsu suspiró y compartió sus preocupaciones con San Lintón. La ciudad inmortal del Kaki de Fuego estaba cada vez más concurrida, ya que los cultivadores externos se sentían atraídos por el decreto de reclutamiento y venían aquí para explorar el palacio inmortal. Ninsu sentía que su presión aumentaba día a día. Tenía que darlo todo, correr contra el tiempo, para maximizar sus posibilidades de hacerse con el palacio inmortal. No se perdonaría ni un momento de relajación. El pequeño Su se está exigiendo demasiado, suspiró San Lintón para sus adentros, pero no intentó aconsejarle.
porque entendía muy bien la importancia del Palacio de las Hadas de Magma en la vida de Ninsuo. También sabía que cualquier intento de persuasión era inútil. Ofrecer todo su apoyo a Ninsuo era la ayuda más significativa que podía proporcionarle. Por eso San Menfang se quedó en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego a pesar de ser buscado. Siempre se escondía en la base subterránea, cambiando de lugar cada cierto tiempo. Dada su personalidad, este tipo de vida era más tortuosa que la prisión. Pero San Lintong aguantó, queriendo permanecer cerca de Ninsuo y encontrar formas de ayudar a su hermano pequeño. No sabía que su situación era aún más peligrosa que la de Ninsuo, ya había sido marcado como objetivo por Luo Sang, de la secta devoradora de almas, y Yang Chanyu, de la secta Wukong, ambos cultivadores del núcleo dorado de la transmisión verdadera. Cuando volviera a la base subterránea anterior, caería directamente en su trampa. El pequeño patio de Ninsuo. Bien, este mono explosivo mecánico es de excelente calidad, lo compraré. Ninsuo pagó por un mono mecánico. Últimamente, había estado realizando esta compra con más frecuencia. ¿Lo has mejorado y creado según el diagrama del mecanismo del Palacio de las Hadas de Magma? Tras recibir una respuesta afirmativa, Ninsuo también compró el mecanismo de pulverización para animarlos. Desde que Nin Xiaowei se retiró del equipo de renovación, los miembros principales de la familia eran escasos y, sin una figura central, no había nada de qué preocuparse. Ninsuo tenía el control total del equipo de renovación de la familia Nin. Ninsuo organizó de forma proactiva que los miembros del equipo de renovación fueran a varios talleres mecánicos para acumular experiencia en técnicas mecánicas. Después de un tiempo, los resultados visibles fueron excelentes. Esto hizo que Ninsuo sospechara si la familia Nin era originalmente una familia especializada en técnicas mecánicas y si su enfoque principal en las técnicas de hielo y nieve se había desviado de su camino. Un antiguo diácono de la fundación le aclaró las cosas. Este antiguo diácono había participado anteriormente en la selección de personal para los altos cargos. Ninsuo comprendió entonces que el personal del equipo de renovación no había sido elegido al azar, sino que había sido seleccionado meticulosamente por los miembros de alto rango de la familia Nin entre una amplia base, y adaptado a las técnicas mecánicas. Cuanta más gente tiene una familia, más talento habrá para diferentes técnicas de cultivo. Desde el punto de vista de la familia, cuanta más gente, mejor, es inmensamente beneficioso. El personal cuidadosamente seleccionado de la familia Nin ahora estaba en manos de Ninsuo y a su entera disposición. El mercado negro que anteriormente dirigía San Lintong también estaba bajo el control de Ninsuo, y los beneficios se dispararon. Todo tiene sus pros y sus contras. Aunque muchos forasteros trajeron una inmensa presión competitiva al inundar la ciudad inmortal, también trajeron más comercio e ingresos. Los fondos de Ninsuo aumentaron rápidamente, acumulándose a un ritmo sin precedentes, a pesar de que gastaba dinero constantemente. Cuando hizo una donación al Jardín Silló, contribuyó con una cantidad de piedras espirituales más abundante de lo que había planeado inicialmente. El salario de los subordinados de la fundación de la familia Nin ocupaba una parte menor de los ingresos totales. Ninsuo incluso invirtió mucho en la recopilación de información secreta. Se recopiló mucha información sobre cómo acelerar el cultivo con artes demoníacas, pero la mayor parte no era fiable. Con su sensibilidad informativa, adquirida a lo largo de una década, Ninsuo solía poder estimar el contenido de los rumores a simple vista. Aunque reunió mucha información y pistas, la mayoría eran simples rumores sin fundamento y de poco valor. La gran mayoría de las soluciones eran las que había mencionado San Lengang: atacar a los familiares. Dado que se trata de técnicas de la secta demonio y del Palacio de las Hadas de Magma, no puedo recurrir a los canales oficiales ni pedir ayuda a las tres familias. Por ahora, la situación es manejable, pero si mi cultivo del mar de la esencia asciende al 7º nivel y el tiempo se triplica, no podré soportarlo. Tras días de intensa reflexión, Ninsuo tuvo de repente una idea maravillosa y logró un avance delicioso. Espera, puedo hacer que un títere mecánico cultive en mi lugar. Capítulo 187. Como Ninsuo, del camino justo, utiliza la sangre y la carne de su familia símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/115. Durante los últimos días, Ninsuo había estado conceptualizando un cuerpo mecánico completamente nuevo para Yuan Dasen.
El simio marcial de 3 ramas que había diseñado y perfeccionado anteriormente había quedado completamente destruido en la batalla contra Ibai. El mono de guerra de sangre dorada era más adecuado para operaciones dentro del Palacio de las Hadas de Magma. Cuando se utilizaba en el exterior, simplemente no estaba a la altura, especialmente cuando se enfrentaba a cultivadores de núcleo dorado. Las especificaciones del material se quedaban muy cortas. Por supuesto, el Palacio de las Hadas de Magma ofrecía muchas oportunidades. El mono de guerra de sangre dorada recibiría mejoras en el futuro. Después del segundo punto de control de la secta budista, los 3 puntos de control siguientes proporcionaban materiales de mayor calidad específicos para el procesamiento del mono de batalla de sangre dorada. Durante la anterior operación conjunta de las 3 familias, el mono de guerra de sangre dorada, Dasein había demostrado un poder extraordinario gracias a las mejoras materiales. En términos de potencial, está claro que el mono de guerra de sangre dorada tiene mucho más. Ninsu aún no había comprendido del todo el diseño del mono de batalla de sangre dorada. Ni siquiera había comprendido del todo los materiales utilizados en su estructura. El mono de guerra de sangre dorada tenía su origen en el horno dorado. Incluso los poderosos 3 maestros ancestrales en la etapa cultivación del vacío solo habían creado 8 dentro del Magma Fairy Palace. Por supuesto, Ninsu no sabía nada del horno dorado. Tras su contacto y sus intentos de análisis, confirmó que el mono de guerra de sangre dorada fabricado por el Palacio de las Hadas de Magma era realmente extraordinario. Incluso si nunca descubriera su construcción, mientras siguiera reemplazando sus materiales, aún podría mejorar rápidamente el poder de combate del mono de guerra de sangre dorada, Dasein. El mono de lucha marcial árbol, Dasein, era fuerte gracias a sus materiales. Gracias a Senqian, la calidad de los materiales era muy superior a la del mono de batalla de sangre dorada. Sin embargo, el concepto de diseño carecía de originalidad y la meticulosa planificación tampoco tenía nada de especial. Había otro problema: los diagramas mecánicos del mono de lucha marcial árbol ya se habían filtrado. Senqian lo sabía muy bien. Por supuesto, el plano en sí tenía poco valor, por lo que Ninsu lo había compartido con Senqian en primer lugar para fortalecer su relación. Ninsu quería replicar el éxito del mono marcial de 3 árboles. Quería perfeccionar un mono mecánico con un poder de combate de nivel núcleo dorado para garantizar su propia seguridad. Especialmente dada la situación actual, un gran número de cultivadores desconocidos habían inundado la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, y Ninsu se había convertido en el controlador del mercado negro, lo que lo colocaba esencialmente en el punto de mira. Por lo tanto, necesitaba urgentemente la fuerza del nivel núcleo dorado. Ibai poseía técnicamente la fuerza del núcleo dorado. Su núcleo dorado estaba oculto dentro del títere del enviado del inframundo, proporcionándole su poder y mucho más. Los materiales del títere enviado del inframundo, Ibai, también necesitaban una mejora. Obligarlo a ejercer un poder de nivel núcleo dorado significaba que los materiales del títere probablemente colapsarían bajo la tensión. Dado que la naturaleza espiritual de Ibai aún no estaba completamente desarrollada, e incluso si lo estuviera, tendría que encontrar una manera de sobrevivir a la fase de movimiento espiritual. Por lo tanto, no era la primera opción de Ninsu. Ningxie, que en vida poseía el talento del espíritu helado del alma de nieve, había sido refinado para convertirse en el globo meteorológico y cristal de nieve. Sus materiales eran bastante buenos y podían mejorarse. Aunque su naturaleza espiritual era baja, Ningxie era miembro de la familia Nin, y sus reliquias podían recogerse para reponer su energía espiritual, lo que ofrecía la esperanza de lograr una transformación completa y avanzar a la fase de movimiento espiritual. Sin embargo, Ningxie solo había alcanzado la etapa del establecimiento de la fundación en vida. La estructura mecánica del globo meteorológico y cristal de nieve era muy diferente a su antiguo yo. Aunque no era imposible que mostrara la fuerza del núcleo dorado gracias a la calidad de sus materiales, no era muy probable. Después de mucho deliberar, Ninsu determinó que Yuan Dasen era su mejor opción. La naturaleza espiritual de Yuan Dasen no requería reposición y ya había superado la fase de movimiento espiritual. En vida, tenía un poder de combate casi del nivel del núcleo dorado. Su estilo de lucha cuerpo a cuerpo le permitía aprovechar mejor las ventajas que le proporcionaban los materiales de alta calidad. El punto más crucial, su firmeza dorada justiciosa constituía su aptitud inmortal. En vida,
Yuan Dazen dominó la técnica de la línea sanguínea imbuida de demonios a un alto nivel. Como ser mecánico, aún podía emplear la técnica del linaje demoníaco, al igual que Ibai aún podía usar el secreto devorador de almas de las 9 revoluciones. El uso de la técnica del linaje demoníaco requería sangre esencial. Por lo tanto, Ninsuo planeó refinar cuidadosamente los componentes del estanque de conversión de sangre y la botella de aceite de sangre. Y en ese momento, Ninsuo pensó de repente en sí mismo, lo que le inspiró. Ninsuo volvió a ponerse en contacto en secreto con San Lengdong. Ninsuo dijo, el estanque de conversión de sangre consume los cuerpos de otros seres, transformándolos en sangre esencial, que finalmente se convierte en la fuente de poder de Yuan Dazen. Si Yuan Dazen podía usar la carne y la sangre de otras personas para refinar sangre esencial para su uso, ¿por qué no podía usar mi carne y mi sangre? Él ya domina la técnica de la línea sanguínea infundida por demonios, y si refinara sangre esencial de mi carne y mi sangre, ¿no sería esa sangre esencial mía? Cuando llegue el momento, si le dejo infundirme la sangre esencial, ¿no sería eso un atajo en la cultivación? San Lintón asintió, pequeño Suo, esta idea es factible, pero ¿estás seguro de que quieres hacerlo? Tendrás que seguir cortándote la carne y sangrando. Ninsuo mostró una expresión decidida, mientras pueda cultivar más rápido, ¿qué es un poco de dolor y sufrimiento? Anciano San, ¿recuerdas que cuando era niño solías entrenarme para soportar el dolor golpeándome constantemente con barras de hierro y látigos de acero? Gracias a tu entrenamiento especial, nunca he tenido miedo al dolor desde entonces. Hoy en día, cortarme la carne y sangrar es como volver a ese entrenamiento de la infancia. Al oír esto, el corazón de San Lengdong tembló ligeramente. Se rió con ganas y le dio una palmada en el hombro a Ninsuo. Buen chico, no malgasté mis esfuerzos cultivándote en aquel entonces. San Lintón estaba sinceramente agradecido. Como miembro de la secta maligna, le gustaba correr riesgos y admiraba enormemente a los fuertes. La demostración de fuerza y determinación de Ninsuo le causó una profunda impresión. Así es como debe ser un hombre de verdad, atrevido a luchar y esforzarse, despiadado con los demás, pero aún más consigo mismo. Si necesitas mi ayuda para cualquier cosa, solo tienes que decirlo. Ninsuo dijo, anciano, te daré los diagramas mecánicos. Por favor, ayúdame a perfeccionar un mono mecánico equipado con el estanque de conversión de sangre y la botella de aceite de sangre. Mi agenda está muy apretada y estoy bajo una gran vigilancia, así que me resulta inconveniente. No hay problema, prometió San Lengdong con confianza, dándose una palmada en el pecho. Gracias a Ninsuo, que hacía tiempo había compartido con San Lintón los clásicos de la técnica de los órganos que le había dejado su madre. Aunque San Lintón tenía poco talento natural para los artefactos mecánicos, lo superó con más de una década de práctica diligente y investigación meticulosa, acumulando una gran habilidad en la técnica de los órganos. En solo 2 días, San Lintón había perfeccionado el mono mecánico. Ninsuo lo tomó discretamente y lo utilizó para sí mismo. En las profundidades de las nubes flotantes, extrajo la esencia espiritual de Yuan Dazen y la infundió en el mono mecánico. Luego, Ninsuo sacó una daga afilada. Primero se cortó la piel y luego se cortó la carne del brazo, el muslo y el abdomen. Olas de dolor asaltaban constantemente su mente y su cuerpo, pero Ninsuo permaneció en silencio, simplemente frunciendo el ceño mientras su rostro se ponía algo pálido. Yuan Dazen no le defraudó y utilizó su técnica de linaje impregnada de demonios de 9º nivel para refinar la carne y la sangre, produciendo sangre esencial. Ninsuo recibió la infusión de sangre esencial, lo que mejoró rápidamente su nivel de cultivo en el mar de la esencia. 3 días después, Ninsuo fue a la base subterránea para ver a San Lintón y compartir con él la buena noticia. San Lintón se sorprendió, pequeño Suo, yo conocía tu nivel de cultivo anterior en el mar de la esencia, ¿cómo has alcanzado tan rápido el 6º nivel? Aunque le proporcionaste carne y sangre a Yuan Dazen, también tuviste que curar tus heridas. Eso también lleva tiempo. Ninsuo sonrió, anciano, después de cortarme varias veces, se me ocurrió un método mejor. Me di cuenta de que cortarme constantemente para obtener carne no solo me obligaba a curarme, sino que también ralentizaba significativamente mi velocidad de cultivo. ¿Por qué no pediste ayuda a los miembros de tu familia? San Lintón, ¿qué? Ninsuo le explicó entonces cómo lo había hecho.
Muchos de los miembros de la familia Nin tenían niveles de cultivo, la mayoría de ellos en el reino de refinamiento de I. Vivir en la ciudad inmortal y ganarse la vida era difícil, solo podían realizar trabajos manuales por salarios bajos. Los trabajos incluían deshiervar, herrar, cuidar el fuego y procesar hierbas de forma preliminar. Por lo tanto, la mayoría de los miembros de la familia Nin preferían depender de la familia y trabajar en negocios familiares. Pero la escala de los negocios familiares era limitada, al igual que los puestos de trabajo. Con su cultivo limitado, la mayoría de los miembros de la familia Nin solo podían dedicarse a trabajos humildes. Ninsuo lo sabía y ordenó a sus cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación que seleccionaran a algunos de los miembros más pobres de la familia y organizaran la donación de su esencia sanguínea. A cambio, Ninsuo daría a cada persona una suma de piedras espirituales después de cada sesión de extracción de sangre y carne. Ninsuo dijo, he hecho los cálculos. Aunque resultarían heridos, recibirían una suma de piedras espirituales. Con estas piedras espirituales podrían comprar las pociones medicinales más baratas y aún les sobraría una buena cantidad. Están ganando dinero. Así que, al poner esto en práctica, tuvo muy buena acogida. Muchos miembros de la familia que no habían sido elegidos se apuntaron voluntariamente. Con la ayuda de esta carne y sangre, Yuan Dazen cultivó el poder sanguíneo de 9º nivel de la técnica del linaje demoníaco. Cuando este poder sanguíneo se canalizaba de vuelta a Ninsuo, éste lo purificaba, conservando lo que se adaptaba a su constitución, y el resto se devolvía a Yuan Dazen como fuente de poder de reserva. Con este método, mis dificultades de cultivo en el mar de la esencia están resueltas. Ja ja ja. Ninsuo estaba encantado. San Lintong era la persona en la que más confiaba. Siempre que tenía avances y progresos, los compartía inmediatamente con San Lintong. Pero las siguientes palabras de San Lintong parecieron algo desagradecidas. Reflexionó un momento y luego dijo de repente, ¿tu método no sigue siendo explotar a tus parientes? Tratarlos como materiales de cultivo. Fundamentalmente, no es muy diferente de esas prácticas demoníacas. Ninsuo. Ejem. Tosió violentamente varias veces. Anciano, no puede decirlo así. Estoy ayudando a mi familia, dándoles trabajo. Sus ingresos han aumentado gracias a mí. No vio las sonrisas genuinas en sus rostros cuando recibieron las piedras espirituales. Ver sus sonrisas también me alegra el corazón. Ninsuo insistió, les estoy ayudando a ganarse la vida y a mejorar su calidad de vida. Y con su ayuda, puedo cultivarme más rápido y lograr mejores resultados, es beneficioso para todos, una situación en la que todos ganan, un modelo exitoso de cooperación en el camino recto. Después de una pausa, añadió, soy fundamentalmente diferente de esas prácticas demoníacas. Son despiadados y despiadados, dañan a sus propios familiares para su beneficio personal, esas personas son aterradoras. Pero todos los miembros de mi familia están dispuestos. Nuestra cooperación no perjudica en absoluto sus vidas. Aunque les causa heridas, estas pueden curarse con medicina después de un tiempo. Una vez curadas, pueden colaborar conmigo aún más. San Lintong aplaudió, lo entiendo. Esos cultivadores demoníacos consideran que matar a sus familiares es algo que se hace una sola vez. Pero tú, mi pequeño hermano, pretendes cosechar carne y sangre continuamente. Cough. Ninsuo volvió a toser violentamente. Anciano, me cuesta hablar con usted. Soy justo. San Lintong se encogió de hombros. Está bien, di lo que quieras. Ninsuo suspiró, diciendo con sinceridad y seriedad, anciano, no puedes pensar así. Aunque provienes de una importante secta maligna, debes abrir los ojos y la mente. No veas todo tan oscuro. ¿Me conoces desde hace más de 10 años? ¿Crees que soy ese tipo de persona? San Lintong. Capítulo 188. Ninsuo avanza, los 3 mares son uno. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/128. El silencio de San Lintong hizo que Ninsuo se sintiera un poco avergonzado. Rápidamente cambió de tema. Está bien, basta de eso. Déjame hablar de algo serio. Jefe,
Planeo darlo todo y crear un mono mecánico. Un mono mecánico de nivel núcleo dorado. Aunque Sanlintón siempre había apoyado a Ninsuo de todo corazón, al escuchar esta noticia, sintió que Ninsuo estaba siendo bastante fantasioso. Si se tratara de un cultivador de establecimiento de la Fundación creando un objeto de nivel núcleo dorado, la diferencia sería solo de un nivel, por lo que podría haber una pequeña posibilidad de éxito. Pero en ese momento, Ninsuo solo estaba en la etapa de refinamiento de I. Exteriormente, solo podía mostrar el cultivo del tercer nivel de refinamiento de I. ¿Dar un salto de nivel y crear un artefacto mecánico de nivel núcleo dorado? ¿Qué vas a usar para crearlo?, preguntó Sanlintón directamente. Ninsuo se rió entre dientes. Aunque mi nivel de cultivo es un poco bajo, hay gente que puede crearlo. Sanlintón volvió a preguntar, ¿puedes conseguir que un cultivador del núcleo dorado te ayude? Ninsuo se encogió de hombros. También es posible conseguir que un cultivador del establecimiento de la Fundación cree a la fuerza un mecanismo de nivel núcleo dorado. Planeo pedirle a la familia Zen que refine el artefacto, a la familia Nin que haga los talismanes y a la familia Zhou que configure la matriz. Sanlintón pensó por un momento y empezó a comprender. ¿Sabes? Puede que realmente lo consigas. Miró a Ninsuo con los ojos muy abiertos. Teniendo en cuenta tu reputación y tus contactos actuales, podrías tener éxito. Pero si pides ayuda a otros, ¿no se filtrará de nuevo tu diagrama mecánico? Ninsuo asintió. También he pensado en eso. Haré que cada uno refine diferentes partes y componentes del mecanismo. Yo mismo refinaré las partes clave, manteniendo la confidencialidad. Finalmente, yo mismo los ensamblaré para crear un artefacto mecánico completo de nivel núcleo dorado. Los ojos de Sanlintón se iluminaron al darse cuenta. En efecto, es un mecanismo, no un artefacto mágico ni un arma. No es un objeto completo, se puede separar. Esto es realmente factible. Ninsuo continuó. Además, el mono mecánico que tengo en mente esta vez no implica ningún diseño intrincado. Usaré algunas estructuras clásicas. Lo importante es acumular materiales. Usaré casi todos los materiales de nivel núcleo dorado que tengo a mano para crear este mono mecánico. Ninsuo realmente tenía muchos materiales de nivel núcleo dorado a mano ahora. Parte de ellos los había acumulado Sanlintón en el mercado negro a lo largo de los años. Otra parte procedía de la bolsa de almacenamiento de Ibai y una tercera parte la había obtenido extorsionando al líder del clan Nin no hacía mucho. Si aún le faltaban algunos materiales, Ninsuo podía comerciar con la familia Zhou, la familia Zeng o incluso en secreto con Feizi. Ahora ya no era la figura marginal que solía ser. Convertirse en el maestro del mercado negro y participar en las acciones conjuntas de las tres familias le permitía aprovechar múltiples recursos para su propio beneficio. Sanlintón dijo, después de tantos años gestionando el mercado negro, he acumulado bastantes materiales buenos. Te los daré para que refines el tesoro. Pero, ¿cómo conseguirás que otros los refinen? ¿Has pensado en eso? Ninsuo respondió, ya lo he pensado. Sacó un mapa, lo extendió y señaló un lugar concreto a Sanlintón. Mi plan es tender una trampa aquí, destruir el almacén y encontrar un gran lote de tesoros en la cámara secreta subterránea. Públicamente, diré que hemos encontrado tu antiguo tesoro, ¿qué te parece? Sanlintón hizo algunas preguntas detalladas y luego reflexionó un rato. Estas pistas y testimonios están perfectamente organizados. Sin embargo, debes gastar estos tesoros rápidamente después de adquirirlos, o con el tiempo atraerás la codicia y la envidia. Entendido, jefe, asintió Ninsuo con vehemencia. Sanlintón se echó a reír de repente. Ninsuo levantó la vista, desconcertado, jefe, ¿qué pasa? Sanlintón se acarició la barbilla. Solía menospreciar a los cultivadores del camino recto, pensando que la mayoría eran hipócritas. Pero viéndote ahora, de repente siento que mezclarse con el camino recto no es tan malo a veces. Ninsuo se rió con ganas. El camino recto no es para mezclarse. Creo que representa una actitud positiva hacia la vida. Mira a los que siguen el camino demoníaco, siempre luchando y matando, arriesgando sus vidas. Es demasiado peligroso, ¿no? Prefiero el entendimiento mutuo y la coexistencia entre las personas. Incluso si hay conflictos, podemos tolerarnos y soportarnos unos a otros, coexistir pacíficamente y disfrutar de la belleza del cultivo.
Ninsuo habló con sinceridad. En ese momento, San Lintong se dio cuenta de la ingenuidad de Ninsuo, reconociendo que solo era un chico de 16 años. Entonces, ¿lo has encontrado?, preguntó San Lintong. Ninsuo, San Lintong, después de obtener el Palacio de las Hadas de Magma, ¿has pensado en cuál será tu situación? Para entonces, ¿habrás encontrado una forma de coexistir pacíficamente con otras personas y fuerzas? Ninsuo se quedó en silencio. La expresión de San Lintong se volvió seria. Pequeño Suo, te entiendo. Con tu naturaleza, siempre piensas con antelación en muchas cosas. Entonces, ¿qué has pensado? Ninsuo sonrió con amargura. ¿Lo estoy intentando? San Lintong lo interrumpió. Entonces, estás utilizando el hilo de la vida, esforzándote por construir tu influencia, con la intención de apoyarte en el poder de la familia para obligar a las fuerzas de la ciudad inmortal a aceptarte como maestro del Palacio Inmortal. Jaja. San Lintong se burló. Eres demasiado ingenuo. Incluso yo sé que eso es simplemente imposible. Independientemente de la familia Nin, la familia Zhou o la familia Zheng, ninguna de ellas tiene conexiones fiables en la corte del país del Frijol del Sur. El Palacio de las Hadas de Magma es un tesoro tan importante, crucial para suprimir la montaña del Kaki de Fuego y los cimientos de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. El país del Frijol del Sur nunca te dejará controlar el Palacio Inmortal. Como dice el decreto de reclutamiento, te obligarán a renunciar al cargo de señor de la ciudad, te exigirán que entregues el Palacio Inmortal y no se detendrán hasta que cumplas. No albergues fantasías poco realistas. Pequeño Suo. Ahora que has emprendido este camino, no hay vuelta atrás. Tienes que ser decisivo y despiadado, o harás daño a los demás y a ti mismo. En el futuro, si consigues el Palacio Inmortal, abandona este lugar inmediatamente utilizando su poder. Sé lo que te preocupa. La gran matriz protectora de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego es eficaz, puede seguir suprimiendo el volcán. El país del Frijol del Sur seguramente actuará con decisión. Después de todo, la ciudad inmortal del Kaki de Fuego tiene muchos cimientos e innumerables ciudadanos. Las palabras de San Lintong sumieron a Ninsuo en un profundo silencio. San Lintong vio a través de los pensamientos y planes de Ninsuo y le dio el consejo correcto. Al día siguiente. En la residencia de Ninsuo. En la sala secreta de cultivo subterránea. Ninsuo, envuelto en una nube flotante, sacó solemnemente el talismán de jade. El talismán de jade era una tira rectangular de papel, de color jade, con bordes rojos alrededor. En el centro del papel amarillo había una larga serie de talismanes intrincados. Los talismanes se entrelazaban como dragones y serpientes, corriendo de arriba a abajo, con 3 anillos plateados que representaban el Dantian superior, el mar divino, el Dantian medio, el mar Dei, y el Dantian inferior, el mar de la esencia. Una línea recta de luz dorada conectaba los anillos, parecida a una espada o un puente, penetrando a través de los 3 anillos. Ninsuo calmó su mente y, sosteniendo el talismán entre sus dedos, lo colocó frente a él. Canalizó su maná hacia el talismán. El talismán comenzó a brillar gradualmente, luego se incendió espontáneamente y se convirtió rápidamente en cenizas. En medio del humo, la luz del talismán entró rápidamente en el isea del pecho de Ninsuo. Utilizando el mismo método, Ninsuo utilizó 2 talismanes más, dirigiendo su luz hacia su mar divino en la frente y su mar de esencia en el abdomen. Después de aplicar los 3 talismanes, estos resonaron inmediatamente entre sí. La esencia, Él y el espíritu de Ninsuo emitieron un aura inexplicable, fluyendo suavemente, entrelazándose, fusionándose gradualmente en uno y finalmente impregnando los otros 2 dantians. Este estado continuó durante el tiempo que se tarda en preparar una taza de té, antes de desaparecer gradualmente. El talismán de jade, su efecto es notable. Este tipo de talismán se utilizaba específicamente para armonizar los 3 dantians. Los cultivadores en la última etapa del refinamiento de I deben pasar por este paso antes de alcanzar la etapa del establecimiento de la fundación. Hacerlo aumentaba la tasa de éxito del avance. Pero como estoy cultivando 3 técnicas diferentes, debo usar los talismanes de jade antes de alcanzar el 7º nivel. Los cultivadores que se centran en un solo dantian solo necesitan un talismán, yo necesito 3 a la vez. Pero, sinceramente, es muy eficaz.
Ninsuo sintió con cuidado y se dio cuenta de que su esencia, Sui y su espíritu ahora resonaban entre sí, de forma notablemente diferente a antes. Antes, era como si tres individuos respiraran descoordinados, entidades separadas. Ahora, las tres energías estaban armoniosamente integradas, moviéndose al unísono como una sola entidad. Para estar seguro, Ninsuo utilizó 3 talismanes más, alineando de forma óptima su esencia, Sui y su espíritu. Ahora es el momento. El rostro de Ninsuo mostraba determinación. Activó simultáneamente las 3 técnicas. Mar divino, técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo. Mar del I, arte de regulación del I de los 5 elementos. Mar de la esencia, técnica de linaje impregnado de demonios. Al activar las 3 técnicas, su cultivo, que originalmente se encontraba en la cima del 6º nivel, ascendió sin problemas al 7º nivel. Los 3 mares alcanzaron el mismo 7º nivel. Ninsuo entró oficialmente en la última etapa del refinamiento de I. Además, con las 3 técnicas, su poder general ahora superaba con creces al de otros cultivadores del mismo nivel. El espíritu del fuego de la tortuga dragón había estado observando a Ninsuo. Al ver esto, la expresión del espíritu del palacio se volvió extremadamente seria. Este pequeño monstruo poseía un talento excepcional, profundas habilidades mecánicas y un genio creativo. Tenía en su poder el importante tesoro del palacio inmortal, el sello del demonio del corazón de Buda. En la etapa intermedia del refinamiento de I, ya había dominado una habilidad divina completa, hilo de vida. Ahora, había avanzado a la etapa tardía del refinamiento de I. Rápido, muy rápido. El espíritu de fuego tortuga dragón estaba lleno de admiración, asombro y un ligero rastro de miedo. Miró a Meng Chon. Meng Chon también estaba cultivando frenéticamente en la cámara secreta. Su cuerpo estaba rodeado de electricidad, claramente utilizando el talento inmortal trueno frenético para acelerar el refinamiento de su maná. «Lo he conseguido», exclamó, abriendo los ojos. «Jaja, ahora estoy en el 4º nivel de refinamiento de I». Salió de la cámara secreta e inmediatamente recibió numerosos elogios. Todos alababan a Meng Chon. El espíritu de fuego tortuga dragón estaba tan ansioso que rechinaba los dientes y arañaba el suelo, deseando desesperadamente gritarles al oído, «necios». Alguien ya ha alcanzado la 7ª capa, la 7ª capa. ¿Y creéis que vais en cabeza? La frustración del espíritu de fuego tortuga dragón se mezclaba con una creciente desesperación. Estaba atado, no era libre. No podía revelar ninguna información sobre los discípulos en prueba. Su autoridad era demasiado limitada. Como único espíritu consciente de toda la situación, observó cómo Ninsuo se acercaba paso a paso y comenzó a sentir miedo. «No te acerques, no te acerques». Que alguien se dé cuenta, descubran rápidamente al que se esconde más profundamente. Capítulo 189. Controlando a las 3 familias marionetas símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/125 base secreta subterránea. Una gigantesca piscina de conversión de sangre, suspendida como un ataúd, colgaba de la viga del techo de la habitación. Un grueso tubo metálico se extendía desde la piscina de conversión de sangre. El tubo estaba conectado a una enorme botella de aceite de sangre, llena de esencia de sangre turbia, de color rojo negruzco. Desde el fondo de la botella de aceite de sangre se extendían 5 o 6 tubos más. Estos tubos terminaban conectándose a la parte trasera de un mono mecánico. Dentro del mono mecánico, la naturaleza espiritual de Yuan Dazen ejercía con toda su fuerza el 9º nivel de la técnica de la línea de sangre demoníaca. La esencia de sangre se infundía continuamente desde la botella de aceite de sangre al cuerpo mecánico de Yuan Dazen. Luego, bajo el funcionamiento de la técnica de la línea de sangre demoníaca, se transformaba en esencia de sangre demoníaca. Ninsuo se sentó con las piernas cruzadas frente a Yuan Dazen. Entre él y Yuan Dazen, así como a su alrededor, había una matriz simple y algo desordenada. La matriz emitía un tenue resplandor rojo y un ligero olor a sangre. La 9ª capa de sangre esencial impregnada de demonios que Yuan Dazen cultivó se purificó a través de esta matriz y finalmente entró en el cuerpo de Ninsuo.
Ninsuo utilizó entonces la séptima capa de la técnica de linaje demoníaco para continuar la transformación, eliminando la esencia sanguínea incompatible y acumulando constantemente cultivo en su mar de esencia. A menudo, de cada 10 porciones de esencia sanguínea demoníaca, solo 2 o 3 eran utilizables para Ninsuo. Pero al hacer esto, Ninsuo no necesitaba cultivarse por su cuenta, lo que le ahorraba mucho tiempo. Y siempre que la escala fuera lo suficientemente grande, en teoría, la velocidad de cultivo de su mar de esencia sería exagerada. Es bueno tener miembros del clan. ¿Cómo puedo ampliar el número de miembros del clan para obtener más sangre y carne? Ninsuo siempre se planteaba esta pregunta. Después de saborear el gran éxito, le resultaba difícil liberarse. Pero no perdió la racionalidad. Tenía muy claro que su adquisición pública a gran escala de sangre y carne de los miembros del clan ya se encontraba en una zona muy gris. Un pequeño paso adelante y sería sospechoso de practicar el cultivo demoníaco. Últimamente había llamado demasiado la atención, yendo en contra de su principio de mantener un perfil bajo. Ahora, mucha gente lo observaba, esperando que cometiera un error. Anteriormente, su adquisición a gran escala de sangre y carne de los miembros del clan era como sacar castañas del fuego, extremadamente arriesgado. Aunque lo hizo bajo el pretexto de la investigación de marionetas para informar al público. Nin Ho-jun y Nin Youfu, dos antiguos ancianos de ramas secundarias, al enterarse de las acciones de Ninsuo, enviaron sucesivamente personas o cartas para recordarle que fuera extremadamente cuidadoso con su reputación. No se podía ampliar más la escala. Si se ampliaba más, sería muy fácil que lo acusaran falsamente y mancillaran su reputación. Y la reputación era extremadamente importante para un cultivador justo. Crack. De repente, se oyó un sonido sordo en el brazo izquierdo del mono mecánico, y luego se rompió por completo. Luego, como si se hubiera desencadenado una reacción en cadena, fragmentos de mecanismo salieron disparados de los hombros, el pecho y el abdomen del mono mecánico. Una gran cantidad de sangre esencial brotó a borbotones. En el torrente de sangre, el mono mecánico no pudo soportar la carga y se hizo añicos. Ninsuo frunció el ceño. No estaba sorprendido ni angustiado, ya que el mono mecánico era típicamente de fabricación tosca. Este ya era el 132. Los fragmentos destrozados ya habían formado una pequeña colina. Ninsuo miró hacia las vigas del techo. Los dos artefactos mecánicos, la gigantesca piscina de conversión de sangre y la botella de aceite de sangre, que colgaban allí, también mostraban finas líneas y signos de desintegración. Es hora de fabricar un mono mecánico como es debido, pensó Ninsuo. Anteriormente, él y San Mengdong habían hecho un trabajo tosco, principalmente para atravesar rápidamente la séptima capa. Después de alcanzar la séptima capa, el cultivo de esencia, energía y espíritu de Ninsuo rompió un cuello de botella y pudo seguir aumentando. Ahora que Ninsuo había alcanzado la séptima capa, necesitaba centrarse en el futuro. Por un lado, necesitaba un mono mecánico de nivel núcleo dorado para aprovechar al máximo la naturaleza espiritual de Yuan Dasendi. Por otro, necesitaba un mono mecánico capaz de producir sangre esencial de mayor calidad. La combinación de ambos hizo que Ninsuo se decidiera a empezar inmediatamente a fabricar un nuevo cuerpo mecánico para Yuan Dasen. Tomó la iniciativa de invitar a Zhen Jian a colaborar en la fabricación del mono mecánico. Zhen Jian estaba encantado. La última vez que colaboró con Ninsuo, aprendió mucho sobre conocimientos de mecánica y quedó bastante impresionado con la experiencia de Ninsuo. ¿Qué ideas ingeniosas tienes esta vez, hermano Nin?, le preguntó Zhen Jian a Ninsuo. Pero Ninsuo negó con la cabeza. Puede que te decepcione, hermano Zhen. Esta vez, mi mecanismo es diferente al de la última vez. Después de explicárselo, Zhen Jian mostró una expresión de decepción. Resultó que Ninsuo no tenía intención de revelar el diseño del mecanismo, solo necesitaba materiales de alta calidad refinados con la ayuda de la familia Zend y las habilidades de Zhen Jian. Zhen Jian dudó un momento, pero finalmente asintió, creyendo que su amistad con Ninsuo justificaba ayudarle a refinar los materiales. Ninsuo sacó el cobre Redstone. Zhen Jian se quedó asombrado. Este tipo de cobre de nivel núcleo dorado necesita un fuego extremadamente alto para fundirse. No me extraña que hayas venido a mí, hermano Nin. Pero yo solo estoy en el reino de refinamiento de I. El hermano Nin podría estar sobreestimándome.
Ninsuo sugirió reclutar a otros cultivadores de la familia Zen para la tarea. Solo entonces Zhenjian asintió. Si puedes pagar el precio, dada nuestra amistad, puedo invitar a expertos del clan. El precio es negociable, dijo Ninsuo con franqueza. Los expertos de la familia Zen invitados por Zhenjian pidieron un precio elevado. Ninsuo se rió y regateó. ¿Y si necesito refinar más que cobre redstone? Sacó un segundo material. Los expertos de la familia Zen fruncieron el ceño al verlo. Este hierro Banji Xuan requiere un martilleo tedioso, al menos 10.000 golpes. Aunque es un material de nivel núcleo dorado, exige demasiado trabajo. No tengo mucho tiempo para trabajos privados. Mis deberes con el clan ya son numerosos. Ninsuo sacó un tercer material. Esta vez, el experto de la familia Zen negó con la cabeza e indicó que era imposible. A menos que sea del nivel núcleo dorado, refinarlo directamente. Solo estoy en la etapa de establecimiento de la fundación. Necesitaría usar la sala de refinado de primer nivel para tener alguna posibilidad de fundirlo. Pero actualmente, la sala de refinado de primer nivel está ocupada. Ninsuo preguntó cuánto tiempo estaría ocupada. No es seguro. Te aconsejo que no esperes mucho. El experto de la familia Zen fue sincero. Después de dejar la familia Zen, Ninsuo pronto se puso en contacto con Zhou Zesen. Zhou Zesen lo elogió. Hermano Nin, eres realmente audaz, apuntando a artefactos mecánicos de nivel núcleo dorado mientras aún estás en el reino de refinamiento de I. Impresionante, impresionante. Estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que pueda. Sin embargo, cuando Ninsuo le explicó los requisitos, Zhou Zesen se mostró bastante preocupado. Hermano Nin, ¿quieres que estos materiales de nivel núcleo dorado se dispongan en una matriz? Una disposición tan enorme y densa que no puedo manejarla. Nuestros cultivadores de establecimiento de la fundación apenas pueden manejarlo, pero se necesita mucha mano de obra, trabajando juntos. De lo contrario, la duración del proyecto será muy larga. Haciendo números, la alta remuneración por persona de la familia Zhou y el aumento del número de personas hacían que el gasto fuera muy oneroso para Ninsuo. Por el contrario, Ninsuo recibió comentarios positivos al asignar tareas de fabricación de talismanes a sus antiguos mayordomos. Todos estos cultivadores de élite de la Fundación Nin expresaron que podían refinar varios talismanes de artes marciales para Ninsuo sin cargo alguno. Pero Ninsuo no pudo aceptar. Ahorrar piedras espirituales no era crucial. Ninsuo no quería socavar sus propias reglas y el ambiente que había construido con tanto esfuerzo dentro de su equipo. Pagar a sus subordinados era mucho más valioso que pagar a las familias Zen y Zhou. Después de calcularlo, Ninsuo descubrió que, incluso pagando piedras espirituales, apenas cubría un tercio del volumen del proyecto. No es que las familias Zen y Zhou estén inflando los precios intencionadamente, en realidad, sus precios son bastante justos en el mercado. Los materiales que alcanzaban el nivel del núcleo dorado hicieron que las reservas financieras de Ninsuo parecieran de repente mucho más escasas. La idea de refinar mecanismos conjuntamente con diversas fuerzas era buena, pero su implementación se enfrentaba a muchos retos. Reflexionando sobre su situación, a Ninsuo se le ocurrió una solución. Es hora de revelar información sobre Meng Chon. A través de la banda del aliento de tortuga, Ninsuo filtró clandestinamente a las 3 grandes familias la noticia de que Meng Chon había logrado romper el techo y obtener entre 3 y 6 capas de técnicas de cultivo. Zhou Zesen exclamó, Meng Chon es realmente impresionante, la mansión del señor de la ciudad está muy por delante. Zhenjian apretó los puños, debo obtener las técnicas de seguimiento. Estar estancado en el tercer nivel es insoportable. El líder del clan de la familia Nin y varios ancianos discutieron. El arte de la regulación del y de los 5 elementos dejado por los 3 maestros ancestrales tiene un gran potencial. Sus técnicas de seguimiento son un acontecimiento significativo para nuestro clan. Los ancianos debatieron, ¿quién puede asumir esta tarea? Nin Xiaowei ha abandonado el equipo de renovación. Tras una breve discusión, todos los ancianos pensaron en Ninsuo. La familia Nin necesitaba adquirir las técnicas siguientes y parecía que, efectivamente, debía depender de Ninsuo. Con renuencia, los ancianos continuaron, aunque personalmente me repugna mucho, tengo que admitir que Ninsuo es capaz. La clave es que, incluso si Ninsuo obtiene las técnicas de seguimiento, ¿las entregará al clan? Con esta preocupación,
los ancianos se quedaron en silencio, mirándose unos a otros. Después de un largo silencio, alguien lo rompió, mirando al líder del clan de la familia Nin. Ninsuo ama el dinero. Por favor, líder del clan, comuníquese más con él. El líder del clan Nin asintió con el rostro sombrío, sintiendo ya un dolor de cabeza solo de pensar en Ninsuo. Había dos caminos para explorar el palacio de las hadas de magma. Entrar en el palacio otorgaba puntos de mérito que se podían intercambiar por diversos recursos de cultivo. Entrar en el palacio con el alma conllevaba muchas pruebas, pero permitía adquirir las técnicas posteriores del arte de la regulación del y de los 5 elementos. Y esta recompensa era algo que aquellos que entraban físicamente en el palacio no podían obtener. El acuerdo de los 3 maestros ancestrales era claro: la entrada física era para los forasteros y los ancianos invitados, mientras que la entrada del alma era para cultivar a los suyos, sin revelar nunca los manuales secretos de la transmisión verdadera a los forasteros. Para las 3 familias, que habían estudiado profundamente el arte de la regulación del y de los 5 elementos, incluso en sus 3 capas, reconocían su excelencia. Su deseo por las técnicas de seguimiento siempre había existido, creciendo silenciosamente. Este deseo era precisamente lo que Ninsuo descubrió y manipuló. Sin necesidad de que Ninsuo se acercara a ellos, Sousen y Zhenjian lo buscaron de forma proactiva. No sabían cuántas pruebas eran necesarias para obtener la recompensa de la técnica. Pero sabían que Ninsuo era fuerte y estaba en desacuerdo con la línea principal de la familia Nin. Si podían invitar a Ninsuo a ayudarles, eso beneficiaría su exploración del Palacio Inmortal. Fortalecer los lazos con Ninsuo y apoyarlo sería ventajoso en el probable segundo conflicto interno dentro de la familia Nin. Con intereses tan mutuamente beneficiosos, las familias Zhou y Zheng ofrecieron con entusiasmo descuentos a Ninsuo. Así se resolvieron los problemas que preocupaban a Ninsuo. La línea principal de la familia Nin se enteró de la cooperación de Ninsuo con las familias Zhou y Zheng y se enfureció. Muchos querían actuar, retratándolo como un conspirador que ignoraba los intereses del clan, dañando gravemente la reputación de Ninsuo dentro del clan. Pero los convencieron de que se contuvieran. El líder del clan de la familia Nin, tapándose la nariz, convocó a Ninsuo una vez más. Ninsuo acudió encantado. Tras regresar, se volvió a oír el sonido de cosas rompiéndose en el estudio del líder del clan. Capítulo 190. Que Ninsuo presente el tesoro símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 71. San Langton arrojó al horno un artefacto mágico con forma de armadura interior. Sutra de la liberación del espíritu Prajna por cremación. El artefacto se derritió gradualmente, convirtiéndose en nada, pero dejando atrás una rica esencia espiritual. La esencia se infundió rápidamente en el globo meteorológico y nieve de cristal de hielo, llevando su naturaleza espiritual a 10 partes completas. 10 partes completas de esencia espiritual, completamente autosuficiente. A partir de ahora, si la esencia espiritual del globo meteorológico y nieve de cristal de hielo se dañaba, podía recuperarse por sí misma. La naturaleza espiritual del globo meteorológico y cristal de nieve se originó en el cultivador fantasma Ningxie. Cuando fue refinado por primera vez por Ninsuo, solo tenía un 36% de esencia espiritual. Sin embargo, mejorar la esencia espiritual no era particularmente difícil. Solo había que encontrar las reliquias correspondientes. En aquel entonces, cuando Ninsuo mejoró la esencia espiritual de Yuanda Zheng, también lo hizo de una sola vez. Cuando Ibai lo fabricó, su esencia espiritual se consumió drásticamente, llegando a caer por debajo del 10%. Pero después de quemar algunos objetos personales de su bolsa de almacenamiento, su esencia espiritual aumentó instantáneamente a más del 90%. Desde que adquirió el globo meteorológico y nieve cristalina, Ninsuo había estado utilizando sin descanso a sus subordinados, el mercado negro y los canales del clan secundario para localizar las pertenencias de Ningxie. A través de ellos, acumuló continuamente su esencia espiritual. Y después de extorsionar al líder del clan Nin por segunda vez, obtuvo algunos artefactos mágicos para uso familiar. El artefacto de armadura interna que fue quemado era el equipo de protección principal de Ningxie cuando estaba vivo. Después de ser quemado, llenó inmediatamente el último hueco en su esencia espiritual, alcanzando las 10 partes completas. Lo que Ninsuo obtuvo del líder del clan Nin no se limitó, por supuesto,
a esto. Consiguió una promesa del líder del clan. La familia Nin utilizaría todos sus recursos para ayudar a Ninsu a medir su talento. Ninsu tenía que mostrar esta fuerte exigencia. Para un joven cultivador con talento y un potencial desconocido que no podía avanzar más, no tenía sentido no explorar los secretos de su propio talento. Afortunadamente, este asunto fue entregado a la línea principal de la familia Nin. Definitivamente no me permitirían medir mi talento fácilmente. En cuanto a las disputas entre la línea principal y la línea secundaria, el lado del líder del clan de la familia Nin sin duda dificultaría las cosas y utilizaría tácticas deshonestas. No me decepciones, línea principal, animó Ninsu en secreto a la línea principal. Ninsu también consiguió un permiso especial del líder del clan. Se le autorizó a colaborar con la familia Zhou y la familia Zhen para explorar conjuntamente el Palacio de las Hadas de Magma. De esta manera, incluso si Ninsu ayudaba a la familia Zhou y a la familia Zhen a conseguir buenos resultados, los miembros de su propio clan no le acusarían de traición. Se le permitió desarrollar enérgicamente los títeres sustitutos, lo que le obligaba a intensificar la recolección de la carne y la sangre de los miembros del clan. El respaldo del líder del clan eliminó muchos obstáculos intangibles para Ninsu. Por último, el líder del clan extrajo numerosos materiales de nivel núcleo dorado, como el cobre Redstone, del tesoro del clan. La empresa de Ninsu de refinar un mecanismo de nivel núcleo dorado comenzó de forma grandiosa y magnífica. Docenas de refinadores de artefactos de la familia Zhen pasaban sus días en el laboratorio de refinado, martillando continuamente el hierro Ban Jisuan. Para fundir los exóticos materiales núcleo dorado, se convocó a Zhen Hua, que utilizó su piedra talentosa para resolver el problema. Familia Zhen, laboratorio de refinado de rango celestial. Este era el laboratorio de refinamiento de más alta especificación de toda la familia Zhen, es más, de toda la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. La llama ardiente de la tierra se condensó en una pequeña llama de lámpara. Tesoro mágico, lámpara de artesanía celestial. Este era el tesoro de la ciudad de la familia Zhen, capaz de concentrar un poder de fuego ilimitado en un solo punto. Cualquier técnica de refinamiento utilizada dentro de la llama de la lámpara vería su poder al menos duplicado. En ese momento, dentro de la llama de la lámpara, se arrastraba una serpiente negra. La serpiente negra era extremadamente feroz. Su cuerpo era plano y estaba compuesto por numerosas barras de hierro. A medida que se movía, las barras de hierro chocaban entre sí, emitiendo una serie de sonidos metálicos. Susuanji y otros núcleos dorados observaban atentamente la llama de la lámpara, observando la serpiente negra mecánica que había en su interior. Varios núcleos dorados mostraron sus habilidades, lanzando varios hechizos para su inspección. Después de un momento, Susuanji, utilizando sus ojos dorados, fue el primero en detectar algo inusual. Tras él, 2 núcleos dorados de la familia Zhen y 2 de la familia Zhou se dieron cuenta gradualmente de la anomalía. Zhen Xuangou dijo, el componente final de esta arma mecánica se encuentra en la marca de 7 pulgadas. Esta posición es fundamental, ya que es uno de los puntos centrales para la transformación del arma mecánica. Sin esta parte, solo podemos controlar las 3 formas básicas del arma. Necesitamos un material extremadamente resistente pero muy flexible para compensar esto. Todos lo discutieron entre ellos. Zhou Nanjing propuso primero el acero oscuro de jade, Zhen Danlian sugirió el hierro verde escama de dragón, Zhen Xuangou mencionó que podría ser el oro de jade niebla púrpura, mientras que Susuanji pensó que el hierro frío destello de luna funcionaría. Finalmente, cuando el segundo antepasado núcleo dorado de la familia Zhou mencionó el hierro blando viento nocturno, los ojos de todos se iluminaron y acordaron por unanimidad que era el material más adecuado. Zhen Xuangou se acarició la barbilla. Si utilizamos hierro suave viento nocturno, el método de refinado con fuego debe ser puro. El uso previo del poder del demonio del fuego para el refinado no funcionará. Zhen Danlian añadió, la clave está en el proceso de Temple. El hierro suave viento nocturno contiene vitalidad, por lo que un método de Temple extremadamente frío sería inadecuado. Utilizar un método así dañaría gravemente las propiedades intrínsecas del hierro suave viento nocturno. El ancestro de la píldora dorada de la familia Nin reflexionó, esto es factible. Dentro de nuestra familia, hay un joven refinador de I que posee manos de jade helado.
Este talento le permite mantener un hilo de vitalidad en condiciones de frío extremo. Brillante, elogió Shen Xuango inmediatamente. De esta manera, solo necesitamos que este joven coopere con nosotros y no tendremos que modificar nuestro plan de refinamiento anterior, lo que nos ahorrará una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Una vez decidido el plan, el ancestro de la píldora dorada de la familia Nin dio la orden de inmediato. La abuela Nin Xiaohui se emocionó al escuchar la noticia. Buscó ansiosamente a Nin Xiaohui, al encontrarla, la agarró por los hombros. Es tu oportunidad, Xiaohui, ha llegado tu oportunidad. Después de explicarle todo con detalle, Nin Xiaohui seguía sin creerlo. Su abuela la instó: Xiaohui, cuando te encuentres con los ancestros de la píldora dorada, sé extremadamente respetuosa. Son todos personajes importantes. Un pequeño favor de su parte te beneficiará durante años. Nin Xiaohui, inicialmente muy abatida, pasó gradualmente de un estado de mal humor y desánimo a uno lleno de expectación al escuchar la noticia. Siguiendo el consejo de su abuela, fue a presentar sus respetos a su Xuanji y a los ancestros de la píldora dorada de las tres familias, comportándose de manera muy obediente. El ancestro de la familia Nin la trató con amabilidad. Su Xuanji le hizo un ligero gesto con la cabeza, informándole de la situación actual. Al oír hablar de la necesidad de hierro blando del viento nocturno, Nin Xiaohui recordó un rumor reciente. El rumor decía que Nin Su había destruido una residencia secreta de un antiguo maestro del mercado negro y había saqueado muchos objetos preciosos. Entre ellos se decía que había una gran cantidad de hierro blando del viento nocturno. Nin Xiaohui tomó la palabra: honorables ancestros, ¿puedo informar de algo? Transmitió la información sobre el mercado negro, Nin Su y el hierro blanda viento nocturno a los ancestros de la píldora dorada. El ancestro de la familia Nin dijo: oh, Nin Su tiene un tesoro de nivel núcleo dorado, hierro blanda viento nocturno, que se adapta perfectamente a nuestras necesidades. Inmediatamente dio la orden a Nin Su de que presentara el material.